Bienvenido a Pau Code. El día de hoy vamos a hablar de por qué la accesibilidad es un punto fundamental para nosotros como desarrolladores de software, como personas que construyen productos en tecnología, para quienes consumen productos en tecnología, pero para el mundo en general. Lo que yo creo aquí es que esto se tiene que convertir en cultura general para todos. Y la accesibilidad es un aspecto muy importante porque lo que hace que la web sea tan fascinante y tan maravillosa es su capacidad de ser universal, la capacidad de estar al alcance de todos y de permitirnos un acceso fácil y sencillo, de democratizar el conocimiento y la información poniéndola al alcance de todos. Lo que significa que nosotros tenemos una enorme responsabilidad hacia nuestro público por permitir y hacer que este acceso sea sencillo y fácil para todos, sin importar el tipo de habilidades o dificultades que nosotros podamos tener a la hora de accesar a la web. Mucho de nuestro público podría tener dificultades que van de tipo auditivo, cognitivo, neurológico, físico, de aula y visual. Se dice que al menos 1 billón de personas tiene algún tipo de discapacidad relacionada a lo que acabamos de mencionar, y esto equivale al 15% de la población mundial. Esto sin duda es un porcentaje impresionantemente significativo al que nosotros deberíamos atacar. Pero no solamente a ellos, la accesibilidad tiene un abanico de posibilidades que es aún mayor. Esto debido a que, por ejemplo, pueden haber usuarios que están accediendo a la web desde un reloj inteligente, desde un televisor o desde una pantalla que es demasiado pequeña, y nosotros tenemos que optimizar un poco nuestra web para que sea accesible en todos esos casos. Pero no solamente eso, sino también para personas de edad avanzada que, si bien no tienen una discapacidad catalogada como las que acabamos de mencionar, sí que sus habilidades podrían verse muy desmejoradas con el tiempo, como puede ser sus capacidades auditivas o quizás a nivel visual. Y nosotros tenemos que ayudar a que todos esos usuarios, como nuestros papás o personas que pertenecen a la tercera edad, puedan acceder de forma sencilla y fácil. También podríamos estar hablando de discapacidades temporales, como por ejemplo la ruptura de un brazo o alguna situación que nosotros estemos afrontando en ese momento y que nos genere una discapacidad solamente temporal. O incluso situaciones un poco más simples. Por ejemplo, a mí muchas veces se me pierden las gafas, no sé dónde están y de repente no veo bien la letra de una web y tengo que hacer zoom sobre la pantalla para poderlo visualizar de manera óptima. Por ejemplo, también se me puede perder el mouse, alguien pudo venir y llevárselo, o simplemente se acabó la pila y entonces por esa razón voy a querer navegar mediante el teclado. Estar en un lugar con muchísimo ruido o poca luminosidad pueden hacer que nosotros no tengamos fácil acceso a imágenes o archivos de audio, o estar con una conexión bastante inestable, ya sea por nuestro proveedor de servicios de internet o porque estamos en una ubicación donde el internet no funciona muy bien. Situaciones como, por ejemplo, estar haciendo deporte y tener las manos ocupadas en algo y a lo mejor utilizar comandos de voz o un lector. Situaciones como las que podíamos ver en el video anterior, donde nosotros mostrábamos un checkbox, que es una caja muy pequeña, la cual nosotros activamos y desactivamos. Sin embargo, es una caja bastante pequeña. Por ejemplo, si a mí me tiembla el brazo, pues ir y clicar en ese punto exacto requiere de gran precisión que probablemente yo no pueda lograr. Y es importante que todos los elementos puedan también ser accesibles con su label y con un espaciado que nos permita hacer más fácil clic sobre ello. Como acabamos de ver, existen millones de razones por las cuales nosotros querramos acceder a la web de manera diferente, y lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es estudiar y trabajar esto ampliamente para mejorar la experiencia de nuestros usuarios y que nuestros usuarios se sientan satisfechos, tengan un sentimiento de satisfacción hacia lo que estamos haciendo con nuestros productos digitales. Se estima que este mercado se puede incluso abarcar hasta 2.3 billones de personas que controlan alrededor de 6.9 trillones de dólares en ingresos anuales. Según una investigación que hizo Fortune 100, indica que la inclusión de la discapacidad como parte de estrategia general
Es una práctica común entre empresas de alto rendimiento, lo que significa que personas que ya están en esta industria con productos bastante amplios, pues han comprobado que invertir en accesibilidad es muy favorable. Pero si aún esto no ha quedado claro, también podríamos irnos un poquito por la parte de leyes y darnos cuenta que la accesibilidad es un derecho fundamental y que además la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos con las Personas con Discapacidades lo ha reconocido como un derecho humano fundamental y que nosotros deberíamos priorizar un poco sobre esto. Hay leyes incluso más estrictas como en países tipo Estados Unidos donde realmente no es de tipo opcional. Los productos tecnológicos están obligados mediante la ley a realizar este tipo de prácticas y auditoría. Ahora, en la W3C nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de documentación acerca de los principios y fundamentos que tenemos que tener en cuenta para auditar nuestros sitios web. Sin embargo, yo he decidido categorizarlos en tres partes que para mí son fundamentales. Primero, cómo se ve, cómo se siente y cómo funciona. Primero, cómo se ve. Aquí vamos a iniciar con la elección de los colores. Debe ser adecuada, debe ser pensada en personas que tienen problemas como el daltonismo y no perciben los colores de la manera en que exactamente son. Aquí también podríamos tener otra posibilidad y es que los colores produzcan cierta fatiga visual, ya sea porque son demasiado saturados, muy fuertes o tienen ciertas características que nos hacen cansar de verlos todo el tiempo. El contraste debe ser óptimo entre los elementos que están en el fondo y el contenido principal, ya sean las letras o lo que estemos nosotros queriendo mostrar. El tamaño de los elementos también es muy importante y, por ejemplo, los font size. La industria ha venido pensando que 16 píxeles es una buena medida, sin embargo el abanico de posibilidades puede ser aún más amplio. Al hacer zoom, nosotros no perdemos el contenido de la página web. Ya les venía diciendo que algunas veces se me pierden las gafas o no las tengo y por alguna razón una letra muy pequeña no la puedo ver y es importante que a la hora de hacer zoom todo el contenido pueda verse sin dificultad. La consistencia de los elementos en la web también es bien importante porque podríamos tener un botón con ciertas características, ciertos estilos y tamaños y a lo mejor un botón que hace una acción similar con colores y estándares completamente distintos. Entonces ahí no le enseñamos a nuestro usuario cómo es que funciona nuestra página web y cómo son los elementos de nuestra página, cómo son esos componentes. Aquí es importante tratar de priorizar una consistencia de los estilos y elementos que nosotros tengamos, ya sea mediante un design system o tratando de mantener estándar. Y nuestro último punto es agregar breves descripciones a las imágenes o audio que nosotros encontremos dentro de la página web, porque ya veíamos que puede ser que no estemos viendo el elemento, que estemos en un lugar con mucho ruido o que por alguna razón no podemos acceder a esos assets. Y es importante que agreguemos una descripción de qué es lo que hay en él. Segundo punto, ¿cómo se siente? El lenguaje tiene que ser lo más claro y simple posible. Si nosotros estamos usando abreviaturas o palabras que pertenecen a una región particular, es una buena idea decirle a nuestros usuarios qué significan para que el lenguaje sea lo más simple de comprender para todos. La facilidad de aprendizaje es mantener consistencia en los elementos visuales, pero también en las acciones que ejecutan y en la forma en cómo describimos las cosas dentro del producto. Es importante que nosotros podamos aprender a usar el producto de la forma más sencilla posible. Las animaciones deben poderse prender y apagar sin dificultad. Aquí podemos usar una serie de media queries que nos permiten prender y apagar las animaciones en los casos que consideremos que pueden ser de fatiga para el usuario. El diseño responsivo es fundamental porque ya veíamos que los usuarios pueden acceder desde distintos tipos de resolución de pantalla y es importante que los elementos puedan verse y scrollearse y sentirse con total fluidez. La jerarquía de los títulos debe ser clara, no solamente a nivel visual, sino a nivel de cómo nuestros lectores de pantalla los van a leer. Es importante dar un poco de pruebas a esto para garantizar que la jerarquía de nuestros títulos dentro del sitio web hacen sentido. Mismo caso con las navegaciones en las que, por ejemplo, podríamos tener un header de navegación y un sidebar o una navegación en los submenús que tenemos de la aplicación
y es importante que nosotros veamos el orden en que el lector lo está haciendo. Y si es que el orden no es adecuado o no hace sentido, de manera explícita le vamos a poner quién va a ir primero que quién y quién es más importante que cuál para que todo el flujo en general haga sentido. ¿Cómo funciona? Bueno, hablando un poco de la jerarquía de títulos y del orden que deberían llevar las navegaciones, es muy importante la semántica. La semántica básicamente nos dice lo que un elemento se supone que debería hacer. Es decir, es predecible, porque mantener una buena semántica le va a decir al usuario de manera más sencilla lo que se supone que va a ocurrir. Inspeccionar el rol, el value y el nombre que tienen cada uno de nuestros elementos dentro de HTML y ver que eso esté cubierto. No siempre va a ser así porque tenemos iconografías como esta, donde normalmente los usuarios reconocen que vamos a entrar a un menú, pero los lectores de texto se quedan cortos en la información y no saben a qué se refieren estos elementos. Aquí es importante inspeccionar y de manera explícita decirle qué es lo que estos elementos hacen. El propósito de los links también es muy importante porque muchas veces yo veo links que me dicen, por ejemplo, leer más. Y entonces tú dices como, ¿leer más acerca de qué? ¿A dónde me vas a redireccionar con este leer más? Y es bueno decirle a nuestros usuarios hacia dónde los vamos a redirigir y leer más acerca de qué tema. Otro punto fundamental es evitar que nuestros usuarios activen de manera accidental un checkbox o alguna acción que nosotros no queríamos que ocurriera. Todas las funcionalidades que están disponibles con el ratón también deben estar disponibles con el teclado. Muchas veces nuestras páginas mediante las tabulaciones no se ven fluidas o el tabulador se puede quedar atascado o simplemente el elemento no estaba como dicho o estructurado para esto y entonces el tabulador saltó y luego saltó a un siguiente lugar donde ya la fluidez se perdió por completo. Debemos poder pausar, detener o cambiar el volumen de los elementos de audio. Y nuestro último punto es que el color no es la única forma de transmitir la información a nuestros usuarios. Con el manejo de errores vemos un caso muy particular de esto y es que cuando tenemos un error ponemos el color rojo y cuando tenemos una respuesta exitosa el color verde. Bueno, pues muchísimas personas que sufren de daltonismo no pueden ver la diferencia entre el color rojo y el color verde. Se ven casi cafés o de colores muy parecidos. Aquí es muy importante que de manera explícita también pongamos alguna iconografía o un error claro donde le decimos al usuario qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que falló o qué fue lo que no tuvimos éxito. O si es que lo tuvimos, qué fue la acción que se ejecutó de manera exitosa. Esto también supone un problema como desarrolladores de software, porque a nivel de seguridad nosotros no queremos exponer a nuestros usuarios a un ataque. Y esto significa que si nosotros le decimos explícitamente en qué fue lo que falló, pues nuestro hacker ya va a tener un abanico más cerrado de las cosas que tiene que hacer para poder vulnerar la seguridad del sitio. Aquí es importante encontrar un balance entre las cosas. Si por ejemplo estamos en un login, no le vamos a decir al usuario qué fue lo que falló, si el correo o la contraseña, pero le vamos a decir que uno de estos dos campos tiene un error y que por favor lo revise. Vamos a hacer que nuestros usuarios sean un poco amigables en la forma en que interactúan, pero tampoco les vamos a exponer su seguridad. Y bueno amigos, si han llegado hasta este punto del video, muchísimas gracias por ver. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si creen que estos son aspectos muy importantes o alguno no debió serlo o alguno nos hizo falta y si les encantaría profundizar en alguno de ellos. La semántica está siendo como un poco de inspiración para mi siguiente video. Déjenme en los comentarios si les gustaría tenerlo. Si les ha gustado este video, por favor déjenle un like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Bye.